Bienvenidos a este análisis. Bueno, es momento de hablar de un cambio de juego total en cómo entendemos la inteligencia. Por mucho tiempo hemos puesto lo académico en un pedestal, ¿verdad? Y casi sin darnos cuenta, dejamos un hueco enorme en algo que usamos absolutamente todos los días, nuestras emociones. Hoy vamos a sumergirnos en la investigación de Rafael Vizquerra Alsina para entender de qué trata realmente la educación emocional y por qué es tan vital. Para entender por qué esto urge tanto, escuchen este número: 50%. Es una locura, pero ese es el aumento en las tasas de suicidio en menores de 25 años en tan solo una década. Si a esto le sumamos los niveles altísimos de violencia, delincuencia y el consumo temprano de sustancias que vemos a nivel global, pues la crisis es innegable. La realidad nos está pidiendo a gritos prestar atención. Así que, para desglosar esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la necesidad real del aprendizaje emocional. Segundo, veremos la anatomía de una emoción. Tercero, cómo evolucionamos del coeficiente intelectual a la inteligencia emocional. Y para cerrar, las competencias emocionales clave. Entremos de lleno al número 1, la necesidad del aprendizaje emocional. Veamos por qué los problemas de hoy necesitan soluciones distintas. A ver, la investigación muestra algo súper interesante. Los comportamientos de riesgo casi nunca vienen solos, es decir, vienen en paquetes. Cosas como la delincuencia, el consumo de alcohol o tabaco, conductas impulsivas o la depresión severa suelen aparecer juntas. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos estos síntomas comparten exactamente la misma raíz: un desequilibrio emocional profundo que simplemente no se ha atendido. Y aquí, la ciencia nos da una perspectiva mucho más optimista. Históricamente, siempre tratábamos de apagar incendios. Nos enfocábamos en la patogénesis, intentando reducir factores externos de riesgo, como la pobreza o los problemas en casa. Pero el enfoque moderno es la salutogénesis. No se trata solo de apagar el fuego, sino de construir un edificio a prueba de incendios. Básicamente, se trata de crear una especie de inmunidad psicológica, fortaleciendo proactivamente factores personales que actúen como un escudo frente a la adversidad. Pasemos al punto número 2, la anatomía de una emoción. Para educar las emociones, primero hay que cruzar el puente de la teoría a la biología. Todo arranca con un evento. Puede ser algo externo, como un ruido fuerte, o algo tan simple como un recuerdo interno. En cuestión de milisegundos, nuestro cerebro evalúa la situación. ¿Esto me ayuda o me pone en peligro? Y ¡boom! Esa evaluación rápida desencadena toda una red de reacciones físicas, mentales y de comportamiento para que podamos adaptarnos al entorno a toda velocidad. Fíjense que es un proceso casi automático e invisible. Paso 1. La información sensorial bombardea directamente los centros emocionales del cerebro. Paso 2. Antes de que podamos siquiera pensar conscientemente en ello, estalla una respuesta neurofisiológica en todo el cuerpo. Y paso 3. Cuando el cuerpo ya está reaccionando a 1000 por hora, el neocórtex, que es nuestra parte analítica, por fin recibe el mensaje y lo interpreta. Por eso siempre da la sensación de que la razón llega un pasito detrás de la emoción. Entonces, si desarmamos una emoción, encontramos 3 componentes exactos. Primero, el neurofisiológico, que son esas respuestas físicas incontrolables, como la taquicardia o la sudoración. Luego está el conductual, que es visible al exterior. Un dato increíble aquí es que una sola emoción puede activar simultáneamente 23 músculos de la cara de manera involuntaria. Y por último, el cognitivo. Ese momento exacto en el que la mente procesa todo ese caos físico y le pone una etiqueta consciente, como tengo miedo o estoy alegre. Ahora vamos al número 3, la evolución del coeficiente intelectual a la inteligencia emocional. Si la biología es tan clara, ¿por qué la academia tardó tanto en darse cuenta? Bueno, la historia arranca en 1905 cuando Binet crea la primera prueba de coeficiente intelectual tratando de encajar a todos los estudiantes en un molde súper rígido. Tuvieron que pasar casi 80 años hasta que en 1983 Gardner rompió ese molde con su teoría de las inteligencias múltiples. Ya en los 90s, Salovey y Mayer formalizaron la inteligencia emocional, preparando el escenario perfecto para que Daniel Goleman la convirtiera en un verdadero fenómeno mundial. Y este retraso tiene todo el sentido si miramos un poco hacia atrás. Por siglos, la inteligencia analítica era tratada como la realeza, siempre ligada a la ciencia, la academia y la rectitud. En cambio, todo el ámbito emocional se veía como algo inferior, primitivo o puramente instintivo. Básicamente, la academia trataba a la mente racional y al corazón como enemigos jurados en una guerra que parecía no tener fin.
Pero afortunadamente, el punto de inflexión llegó con el Zeitgeist, o el espíritu cultural de los años 90. Mientras el mundo se maravillaba con los inicios del Internet, disciplinas como la neurociencia trajeron pruebas científicas definitivas. La razón y la emoción no compiten entre sí. De hecho, son el mejor equipo. Se complementan y ambas son absolutamente indispensables para tomar decisiones sanas en la vida. El antagonismo se había acabado, dando paso a una verdadera revolución emocional. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el número 4. Las competencias emocionales clave. Sabiendo todo esto, ¿cuál es nuestro plan de acción? La respuesta que propone la ciencia es la competencia emocional. Imagínense esto como una caja de herramientas para la vida. Incluye el conocimiento, las habilidades prácticas y las actitudes concretas para entender, expresar y regular lo que sentimos. Son precisamente las destrezas que necesitamos para transitar por el mundo con seguridad, manteniéndonos lejos de los graves riesgos sociales que mencionamos al inicio de este análisis. La primera herramienta de esta caja es la conciencia emocional. Y aquí la clave absoluta radica en el vocabulario. Ser capaces de percibir lo que ocurre en nuestro interior y ponerle la etiqueta exacta a esa sensación. A partir de este autoconocimiento tan puro es de donde nace la empatía. Es esa capacidad vital para leer e interpretar correctamente los gestos, las señales y los tonos de quienes nos rodean en cualquier contexto social. El segundo pilar es la regulación emocional. Y vaya que es un pilar fuerte. Implica poder tolerar la frustración, frenar en seco la impulsividad ante un ataque de ira y entender que un sentimiento intenso por dentro no nos obliga a explotar por fuera de forma descontrolada. Pero lo más fascinante es esta última habilidad, que funciona casi como un superpoder, la destreza de autogenerar deliberadamente emociones positivas, como el humor o la alegría, para usarlas como una estrategia activa cuando hay problemas. El tercer componente es la autonomía personal, que son básicamente nuestras defensas esenciales. Esto implica desarrollar el escudo impenetrable de una autoestima positiva, saber cómo motivarnos a nosotros mismos y asumir la responsabilidad de cada decisión. Además, nos da un filtro crítico maravilloso contra los mensajes tóxicos de la sociedad y fomenta un rasgo de inmensa madurez, saber reconocer el momento exacto en el que necesitamos levantar la mano y pedir ayuda externa. Para cerrar, viendo los riesgos tan reales que acechan a la sociedad hoy en día, surge una pregunta que nos tenemos que hacer sí o sí. ¿Estamos preparando a las nuevas generaciones simplemente para aprobar exámenes académicos o para dominar la vida? Porque el dominio de la vida va muchísimo más allá de la memoria y la lógica. Integrar el corazón y la razón ya no es solo una innovación teórica bonita, es un paso urgente para forjar un bienestar personal y colectivo genuino. Al final del día, la educación emocional podría ser la verdadera llave de nuestra supervivencia humana.